grabar esto. Okay, so basically the past perfect progressive. What is that? ¿A qué se refiere el pasado perfecto progresivo? Eso tiene dos funciones, pero antes que eso vamos a dibujar una línea. Supongamos que esta es la línea del tiempo. La vamos a dividir en cuatro partes. En tres. Okay. Por ejemplo, tenemos esta parte que vendría siendo el pasado, o the past. Okay. We have this other part, which could be the present. And we will have this other part, which will be the future. Okay. Tenemos entonces, en el caso del pasado perfecto progresivo, lo vamos a dividir en esta forma para identificar dónde va a estar, ¿no? Si se dan cuenta, el pasado perfecto progresivo en esta línea no está. Quiere decir que forma parte de una línea que está inmersa o que se encuentra antes del pasado. ¿Okay? El pasado perfecto progresivo es una acción que se realiza mucho antes del pasado, ¿sí? Esta acción la vamos a encontrar justamente acá. The past perfect progressive. Se encuentra justo acá, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Bueno, vamos a leer el primer ejemplo que tenemos, que sería el número 1. Ajá. En este caso, vamos a encontrar que el pasado perfecto progresivo, o el past perfect progressive, está relacionado con el pasado simple. ¿Ok? Es decir, es una acción que sucedió antes del pasado, pero fue interrumpida. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá es I actually went to... I actually went because no, just allow me to. Buscamos esto. Sí, ese es el ejemplo. Sería el ejemplo número 2. We had been flying for over, what? 4 hours when the pilot announced that we were about to land. Ok, no voy a escribir todo porque es demasiado, pero vamos a analizar esta oración. Primero que nada, vamos a just allow me to. Okay, so I'm gonna choose this. Okay. Por ejemplo, en este caso, I know. En este caso lo vamos a ver todavía con más calma, pero vamos a analizar cómo funciona esto. We had been flying for over 4 hours when the pilot announced that we were about to land. Habíamos estado volando por 4 horas o cerca de 4 horas cuando el piloto anunció que íbamos a aterrizar, ¿no? Miren, vamos a analizar entonces esta oración otra vez. Si checamos nuestra línea del tiempo, vamos a localizar primero el pasado o el pasado simple, que en este caso es the pilot announced. ¿Ah? Esta es la primera oración que está en pasado simple. La segunda oración que está en pasado simple es esta. ¿Ok? We were. Lo que nos indica que estamos hablando de un pasado simple. Pero nuestra oración inicial es we had been flying for over
hours. ¿Ok? En realidad, la oración que más nos importa, en este caso, vendría siendo esta primera oración. We have been flying for lo que sea. ¿Ok? ¿Cómo sé que es mi oración principal? No puedo poner, when the pilot announced that we were about to land, we have been flying for over 4 hours. No. Es posible, pero no suena bien. Y además tenemos que usar un conector. ¿Sí? Okay. En este caso, estamos usando un conector que vendría siendo el when. ¿Sí? Esta palabrita nos dice que podemos cambiar la posición de nuestros verbos, pero también cambiaría un poco el sentido. Entonces, por ejemplo, lo que más me interesa de esta oración es el we have been flying for over 4 hours. Eso es lo que más me va a importar. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Recordemos que estamos hablando de un pasado perfecto progresivo. Si recapitulamos tantito a lo que es el had o al pasado perfecto, recordemos que tienen que usar el have como un auxiliar. ¿Ok? En este caso, si lo uso como auxiliar, el have tendría que ser haber. Ajá, pero no estoy usando el verbo have o no estoy usando el has. Estoy usando el pasado del had, ¿no? Entonces, el had, en este caso, vendría funcionando como había. ¿Sí? We have been. Recuerden, en el caso del been, aquí lo estoy usando como... vamos a hablar del verbo be. Recordemos que el verbo be aquí también está siendo usado como un segundo auxiliar. Ajá. Por lo tanto, en este caso, el verbo be no lo usaríamos ni como is, que sería en presente, o como was, que sería en pasado, sino lo usaríamos como been. Ajá. Que en este caso, el been, de acuerdo a la persona, va a ser estado, o estaban, estuvo, etcétera, de acuerdo a la persona. Es como usaríamos el been. Había estado. Entonces ya tenemos nuestros primeros dos auxiliares, que sería había estado, y después tenemos nuestro verbo principal. ¿Ok? Nuestro verbo principal va a ser siempre el gerundio, with the ing. Recuerden que en este caso, pues tenemos el flying, y vendría siendo volando. ¿Ok? Había estado volando. Ahora, como estamos usando el we, que es lo que vamos a ver ahorita que regresemos, we have been flying for over 4 hours. Nosotros habíamos estado volando, ¿sí? Si recuerdan o si lo analizamos mejor, en realidad lo que estamos conjugando va a ser el sujeto, que en este caso sería el we, y el had, ¿no? Puede decir, por ejemplo, she had, etcétera. Eso no importa tanto. Lo que importa es que la conjugación del sujeto con el auxiliar va a ser había o habían. Esto es lo que nos va a indicar si es plural o singular. Lo demás, por ejemplo, en el caso del been o en el caso del ing, van a quedar de la misma manera. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, so, again, otra vez, 11:20 nos volvemos a reunir para que se siga explicando esto, ¿ok? 11:20, chicos, por favor. Bien, ¿qué es el presente perfecto simple? Cuando hablamos del presente perfecto simple, vamos a, otra vez, a dibujar una pequeña línea aquí. En este caso, esta línea va a ser el pasado, ¿ok? Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a dividirlo en tres partes mejor para que quede un poquito más exacto. Y bueno, en este caso vamos a usar lo que sería el past, el pasado simple, past simple. ¿Okay? En este caso estaríamos hablando que el pasado simple es este. Y vamos a hablar de present simple. O de el presente simple o el presente en general.
¿Cómo funciona esto? En realidad, este es un tema un poquito más complejo porque el pasado perfecto simple, que es lo que ahorita vamos a ver, se sitúa en un tiempo o en una forma que va a ser mucho antes que el pasado. Eh, es decir, el presente perfecto simple va a iniciar desde mucho antes del pasado y va a continuar incluso hasta el futuro. Ajá. Esto es un poquito más complejo de lo que parece, porque el perfecto simple es una acción que ya realicé, pero no se va a ver, pero se va a ver interrumpido hasta que pase otra acción similar o la misma acción se repita. Como que, por ejemplo, si yo digo, he desayunado, ajá, eh, podríamos usarlo de cierta manera, que decir que ya desayuné y se va a volver a ver interrumpida hasta que desayune otra vez, ya sea mañana, ya sea en 3 días, etcétera, ¿no? Esto es de cierta manera. Es decir, el presente perfecto se encuentra entre el pasado y el futuro. Ahora, ¿cómo se usa? Por ejemplo, si recordamos tantito, podemos decir, I have taken the breakfast this morning, ¿no? Ese es como yo podría usar mi oración. I have taken the breakfast this morning. He tomado el desayuno esta mañana. Ajá. Este es el presente perfecto. Ajá. Pero no vamos a hablar hoy tanto del presente perfecto, sino que de lo que vamos a hablar es del pasado perfecto y del pasado perfecto continuo. Ajá. Bueno, ¿por qué lo borré? No lo sé. Ok. I have taken the breakfast this morning. Ok, por ejemplo, en este caso entonces estamos recordando que es una acción que inicia desde antes del pasado y puede ir hacia el futuro, ¿no? I have taken the breakfast this morning. Ahora, de lo que sí vamos a hablar ahorita es de el pasado perfecto simple. ¿Ah? ¿Y cómo funciona esto? Cuando hablamos del pasado perfecto simple, o de past perfect simple, esto realmente inicia desde antes del pasado y termina justo cuando empieza el pasado. ¿Sí? Empieza así. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Eh, bueno, vamos a poner aquí un paréntesis, esto es present. En pasado no cambia mucho, para ser honestos. Lo único que va a cambiar, como lo estamos viendo ahorita, es que en lugar de tener esta oración, tendré que usar I had taken. Y lo demás queda de la misma manera. ¿Sí? Eso sería el pasado. Ujú. Past perfect. Y este es el pasado perfecto simple. El past perfect simple. So, how do we use this thing? ¿Por qué usamos esto? Para empezar, lo usamos de diferentes maneras y con un fin en específico. Hablar de una acción que pasó en el pasado, que fue importante en el pasado, pero se ve interrumpida precisamente por el pasado simple. ¿Cómo funciona entonces? ¿A qué rayos me refiero? Bueno, si checamos nuestra primera oración en la página 41, si lo checamos, pues aquí dice, I actually went uh, because I heard, I had, I had heard that the scene that something, ¿no?
estamos disminuyendo la oración de la oración, para que no lo lean todo. Bueno, sí, en realidad sí lo vamos a leer, pero aquí solo vamos a poner lo que más nos importa. Ok, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice, I actually went because I had heard that. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Esto se divide en dos oraciones y lo vamos a dividir también. La primera oración que tenemos aquí es I actually went. Yo realmente fui. ¿Ok? Y la siguiente es I had heard that. ¿Ok? Yo había escuchado que. Y tenemos un conector. En esta clase de oraciones siempre va a haber un conector que nos indique la razón o una causa. Vamos a ponerlo de esta manera. El pasado perfecto simple siempre va a ir acompañado del pasado simple. Ujú. Vamos a poner aquí perfect simple. What is it? Plus past simple. ¿No? Esta siempre va a ser nuestra idea. El pasado perfecto simple siempre va a ir acompañado del pasado perfecto. Ajá. Es decir, uno es la causa y otro es la consecuencia. En este caso, ¿cuál vendría siendo la causa? Pues la causa la vamos a entender como el pasado perfecto simple. Ajá. Cause. We want to change the color. And then we have the other one, which is the consequence. No, en ese caso, vamos a verlo de esta manera para que se nos haga más fácil. Tenemos una causa y una consecuencia. Y los conectores pueden ser varios, no importa cuál. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos I actually went because I had heard that. Yo realmente fui porque yo había escuchado. ¿Sí? Y si checamos el ejemplo 1, dice, I actually went because I had heard that the city there is popular diving site. It's a popular diving site. Y se dan cuenta, pues ya viene seguido de un presente simple, pero eso no nos importa. Lo que nos importa son las primeras dos oraciones. I went y I had heard. ¿Ok? No nos vamos a detener tanto en el pasado simple porque ya lo conocemos. Lo que sí vamos a ver un poquito más es the present perfect. Perdón, el past perfect simple. ¿Ok? ¿Cómo funciona entonces el pasado perfecto simple? So, guys, can I erase this? ¿Puedo borrar eso, chicos? Okay, assuming I wanna erase that. Okay, lo voy a borrar anyway. So, I'm assuming that it's okay if I delete this. Anyway. Vamos a entrar tantito en lo que es la regla gramatical del pasado perfecto simple. Ok, la regla es muy parecida a las reglas que ya conocemos. Tenemos subject. We have, en este caso tenemos el auxiliar had. Recuerden, eso es muy importante. And the past participle. En este caso, recuerden que el pasado participio es la forma en que se conjugan los verbos, no tiene nada que ver con las formas de tiempo, simplemente es la forma de conjugación de un verbo. Y si queremos, le podemos poner un complemento o no. Esto, en realidad, esto del complemento es meramente innecesario. O, bien, dependiendo del sentido de nuestra oración, va a ser necesario o no. So, in this case, subject, had, past participle, and the complement. For example, if we read our text, I had heard something. Con esas tres oraciones lo podemos dividir de la siguiente manera. Recuerden, el had, en este caso, siempre va a ser la forma en español
Había. Okay, that's it. The past participle. Esta forma de tiempo. Como les venía explicando, nos sirve para hablar de un tiempo que se detuvo por la realización de otra acción. Es decir, lo más importante, o no sería lo más importante. Vamos a hablar de dos acciones continuas, pero una interrumpió la otra. Por ejemplo, si yo pongo I had, what? Just give me a second to think about something. I had read that, I had read a book when I started to what? When she started to watch TV. Ok, por ejemplo, en este caso estoy hablando de, si se dan cuenta, de una oración en pasado simple y una oración en pasado perfecto simple. ¿Qué es lo que inició primero? En este caso, lo que inicia primero va a ser mi oración en el perfecto simple. I had read, what? I had read a book, ¿no? Había leído un libro. Just give me a second. Allow me to fix that. Okay, I have read a book. Había leído un libro. When, este when es mi conector. Ajá. Recordemos, los conectores pueden ser cualquiera. Suddenly, when, at the moment. She started. Y aquí también se ve interrumpida por otra acción. She started to watch TV. Si se dan cuenta, puedo decir, esta oración no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo había leído un libro cuando ella empezó a mirar televisión. Ajá. Es decir, ¿qué tiene que ver el libro con la televisión? Realmente no tiene que ver nada. Pero si me voy entre líneas, puedo decir que me interrumpió. Ajá. Es decir, a mí alguien me interrumpió. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es que tenga más sentido. Podemos decir, I had played, I have trained, I have gone. Okay, por ejemplo, en este caso, I had gone out of my house, then I remembered I forgot my keys, ¿no? Por ejemplo, yo había salido de mi casa, después recordé que olvidé las llaves, ¿no? Esto tiene un poco más de sentido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usa? Es lo mismo, I had gone out, ajá, then I remember. En este caso, nuestro conector va a ser exclusivamente then. And that's it. Y eso es todo. Ajá. No hay mucho que cambiarle en este sentido. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Okay, thank you, Neil. So, okay, let's move to the other part. Vamos a movernos al otro. Lo siguiente que vamos a ver para terminar esta pequeña lección va a ser el past perfect continuous. Esto ya lo habíamos visto un poquito en la sesión previa, pero ¿cómo funciona realmente? Ahora sí vamos a checar el ejemplo número 2. We had been flying for over 4 hours when the pilot announced that we were about to land on an Easter island, ¿no? Si se dan cuenta, igual,
Aquí estoy hablando, por ejemplo, we had been flying when the pilot announced. ¿Ok? Vamos a checar esta oración. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos primero we had been flying. Si se dan cuenta, desde el principio no nos menciona cuánto tiempo. Es decir, es una acción que empezó mucho antes del pasado. Ajá. Pero se ve interrumpida por el pasado simple. ¿Sí? Igual, un conector que vamos a encontrar muy común vendría siendo en este caso el when. Then, at the moment, at the same time, etc. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de algo que sucedió en un momento y después se interrumpió. Es decir, igual que en el otro caso, estamos hablando, por ejemplo, de aquí de... vamos a ponerlo, vamos a dividirlo así. Action 1. Just allow me to change the color. Action 1. And then we have in this case the action 2. ¿Cómo funciona eso entonces? Vamos a decir que la acción 1 o la acción más importante se ve interrumpida por la acción 2. Y esto, por regla, tiene que llevar un conector que vendría siendo el when. We had been flying when the pilot announced something, ¿no? El piloto anunció algo. Y pues básicamente ese es el uso. Ahora, en cuestión a la estructura, pues está bien fácil. Lo que ya habíamos checado también es, por ejemplo, tenemos en el caso de subject plus the auxiliar. Aquí vamos a usar dos auxiliares. Vamos a poner the auxiliar one, que vendría siendo el had, and the auxiliar two, que vendría siendo el been. Y aquí sí, ojo, es muy importante que usemos el been. Then we had to use the ing verb, nuestro verbo con ing. Este es de los verbos más importantes. Y si queremos o no queremos, como en este caso, podemos usar un complemento o no. La verdad es que el complemento en las oraciones a veces no es tan necesario, solo como para dar contexto. Entonces, si ustedes quieren o si no quieren, úsenlo o no lo usen, la oración se tiene que entender. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo funciona? Vamos a poner aquí un poquito de la estructura. Pues el sujeto es el que va a indicar cómo se conjuga el verbo had, ¿no? El had va a ser había. En todos los casos va a ser había, pero depende cómo se conjugue. Por ejemplo, si pongo el I had, podríamos poner yo había. Pero si pongo, por ejemplo, el you had, sería tú habías. Si lo pongo con tercera persona, como she had, igual, ella había. Y así, dependiendo con la persona, por ejemplo, con el último que les voy a poner, con el they had, podría estar bien, ellos, ellos habían, ¿no? Esto, les digo, yo sé que lo saben, pero no está de más que nos lo aprendamos de cierta manera. Y bueno, esta es la regla más completa. Después tenemos el been. El been, como les mencioné al inicio, es la tercera persona, pero en este caso, simplemente siempre va a ser estado. Esto va a ser equal, ¿no? Al igual que en español, va a ser estado. Y no importa con qué persona se use. Por ejemplo, podemos decir, yo había estado, ella había estado, etcétera, ¿no? Esos son los dos auxiliares. Y después tenemos el verbo en ing, que pues yo sé que ustedes lo saben también, que vendría siendo el gerundio. Por ejemplo, en este caso, flying. Flying, volando.
recuerden que el flagging, o en el caso del verbo en ing, siempre va a ser ing verbs, va a ser la terminación ado en general. También va a ser como ando, endo, y también podría ser yendo. Esas podrían ser algunas de las terminaciones con los verbos en ing. Entonces, no importa de lo que estemos hablando, esa va a ser la estructura más básica, ¿no? Recuerden, el had siempre va a ser había, no importa la persona, solo va a cambiar la conjugación. El been siempre va a ser estado, no importa qué. Ajá. Y pues el verbo con ing va a ser lo que nos va a indicar la acción principal. Lo que más nos importa en estas oraciones es el verbo, ¿no? Esto es lo más importante. Sin embargo, tenemos que respetar esas estructuras. No puedo decir I flashing, porque no tendría sentido, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que respetar en cuanto a esta oración. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? La profe. ¿No? Ok. So, let's move forward. Vamos a avanzar un poquito rápido. Cuando hablamos de la forma negativa de esta oración, igual, vamos a usar el subject, los de had. Y como se había mencionado, en este caso, lo que vamos a negar sería el had. Entonces sería had not. Y tendremos que usar el been por separado. Y el verbo ing. That's it. Y el complemento, si ustedes lo quieren usar. Ya, por ejemplo, she had not been waiting too long. Ella no había estado esperando tanto tiempo. Este es como podríamos usar nuestra oración con el had not. Recuerden, la contracción podría ser hadn't y ya está. En la forma de pregunta sí cambia un poquito. En este caso, cuando hacemos la forma de pregunta, empezaremos con el had. Just wait. Okay. En esta forma empezaremos con el had. Ajá. Tendríamos que ser el sujeto, el been, el verbo con ing y igual, el complemento. La misma pregunta, en el caso de la oración de arriba, have she been waiting too long? Okay. Si se dan cuenta, esto es lo mismo, simplemente estoy invirtiendo las formas de la oración y estoy haciendo mi pregunta. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda?